Capítulo 4. Como hierro que rompe todas las cosas. Durante un tiempo, Medo-Persia y Grecia ejercieron dominio mundial. Luego vino la monarquía de hierro de Roma, el último de los imperios universales. Cuando, en el año 476 después de Cristo, ese entramado de gobierno, el más poderoso que este planeta ha sufrido, quedó disuelto, llegó a su fin la era de las monarquías universales. De las cuatro, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ella, la última, había sido de lejos la más grande. Cada acre del vasto imperio de Roma había sido comprado con sangre. El brutal tira y afloja de la conquista se abrió paso a través de todo, desde la pacífica Cartago hasta la sumisa Galia, en cuyo nombre el valiente Vercingétorix hizo su poderosa lucha. La batalla de Actium en el año 31 a.C. fue seguida por la última conquista de Egipto. Y, en Ensayo sobre los Césares, el elocuente de Quincy dice lo siguiente: esa conquista rodeó e integró el glorioso imperio. Ahora era circular como un escudo, orbicular como el disco de un planeta. El gran arco juliano estaba ahora cerrado en la cohesión del granito por su última piedra angular. Desde ese día en adelante, durante 300 años hubo silencio en el mundo. Ningún murmullo se escuchó, ningún ojo guiñó bajo el ala. Los vientos de la hostilidad aún podrían soplar a intervalos, pero estaba en el exterior del poderoso imperio, estaba a una distancia como de ensueño, y como la tormenta que golpea contra algún castillo monumental y en las puertas y ventanas parece llamar, más bien irritaban y vivificaban la sensación de seguridad, pero en absoluto perturbaban su lujosa calma. Solo podía sufrir por la ira de la providencia, y mientras siguió siendo Roma, durante muchas generaciones, ella es la única de todas las monarquías que no ha temido a ninguna mano mortal. Estos romanos eran cualquier cosa menos conquistadores misericordiosos. El mundo en general sufrió mucho bajo el grave desgobierno del Senado de Roma. Y cuando por fin terminaron las guerras extranjeras de Roma, entonces el romano desenvainó espada contra el romano, y los hombres y mujeres del infeliz imperio conocieron una angustia aún más aguda durante las 3 guerras civiles del gran Julio contra Pompeyo, y los autores de la Triunvirato contra Bruto y Casio, y de Octavio contra Marco Antonio. Luego estaban aquellas terribles exacciones que los rapaces gobernadores y publicanos hacían continuamente sobre el pueblo. Ciertamente el dedo meñique de Roma era más grueso que los lomos de los 3 reinos universales en cuya estela seguía. Fuerza bruta. Tal fue el funcionamiento de la autoridad de hierro de Roma. La ciudad eterna, surgida de una ciénaga situada una vez entre el Tíber y el Anio, se había convertido en la metrópoli de la tierra, y esa banda de ladrones cuya guarida había sido el Monte Palatino, o Mons Palatinus, se había convertido en el conquistador de los conquistadores de la tierra. Hay una consideración profundamente significativa en el propio nombre de la ciudad eterna y del imperio. Es curioso que los primeros monumentos de Roma parezcan tener un origen griego. Ese nombre, Roma, era griego en su génesis, y literalmente interpretado significa fuerza bruta. Y la fuerza bruta describe correctamente los cimientos sobre los que se levantó todo el edificio de Roma. La fuerza bruta fue el material con el que se tejió la trama y la urdimbre del tejido gubernamental. Y la fuerza bruta es lo intrínseco, el pensamiento y el principio último que está y siempre ha estado revestido en esa palabra, Roma, desde la fundación de la Urbs Aeterna en los días grises de la aurora de la historia hasta estas horas crepusculares. En la Roma, tanto pagana como papal, la fuerza bruta ha sido siempre el último recurso. Con esta arma, esa nación genuinamente pagana trató de someter al mundo a su yugo, y con esa misma espada y estaca la gran iglesia pseudo-cristiana ha tratado de imponer su dominio. Fue la fuerza bruta la que le dio a Roma su territorio,
Ese vasto y fértil dominio produjo sus riquezas, las riquezas engendraron el lujo, y el lujo dio a luz a las más desdichadas de todas las hermanas gemelas, la corrupción y el vicio. Ahora bien, el gobierno y la ruina de Roma han sido predichos en las Escrituras. El profeta Daniel, él mismo un estadista de renombre, habla de: «Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación». Esto lo vemos en Daniel capítulo 2, versículos del 40 al 45. Roma, el imperio del dragón. El capítulo 12 de Apocalipsis empieza con una visión de una mujer vestida con el sol, y la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y que fue arrebatado para Dios y para su trono. Incuestionablemente, el hijo varón era Cristo. La mujer no puede ser otra cosa que un símbolo de la Iglesia cristiana. Y allí estaba delante de la mujer un gran dragón para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ahora surge la pregunta: ¿qué instrumento, qué poder usó Satanás, el dragón original de la Biblia, en su intento de devorar al niño Cristo Jesús tan pronto como naciera? Bueno, él tenía un poder mundial, un imperio universal, fuerte como el hierro, todo listo para su propósito eterno de aniquilar la verdad de Dios en la tierra. Ese imperio mundial, que con este mismo propósito había planeado en Babel, que había realizado en parte en Babilonia, el martillo de toda la tierra, que había probado de nuevo en Medopersia y Grecia, lo ejecutaba al máximo tanto como se lo permitía la confusión de lenguas en el gigantesco imperio romano. De hecho, Satanás había calculado bien las cosas para llenar la tierra con ese imperio y con un emperador todopoderoso gobernando, justo en el momento en que el Hijo de Dios nació en Belén. El tiempo que Cristo estuvo en la tierra era crucial en la historia para el día de la redención. Si Satanás podía destruir el poder de Cristo o aniquilarle, sabía que sus principios infernales debían triunfar. Dirigió el imperio mundial bajo la mano maestra de los césares imperiales, controlando absolutamente todo lo religioso, así como lo civil. Sus fuerzas nunca estuvieron mejor preparadas para la batalla. Roma, el imperio mundial del dragón, no perdió tiempo en su intento de dar muerte a Cristo, el hijo varón nacido de la mujer. Primero vino el decreto de Herodes de que todo niño varón debía morir. Herodes era rey de Judea, rey por decreto del Senado romano. Esto no iba a detener a Satanás. No descansó hasta que Pilato, un gobernador romano, sentenció a Cristo a muerte, hasta que los soldados romanos lo clavaron en una cruz y hasta que un sello romano lo selló en una tumba, sobre la cual montó guardia un destacamento de soldados romanos. Pero como si todo el gigantesco plan que Satanás había perfeccionado con tanta astucia maestra fuera como nada para él, Dios envió un ángel del cielo. La piedra fue removida, la guardia de los soldados romanos quedó como muerta, y Cristo resucitó a la vida. En todo esto, Dios se encontró con Satanás, por así decirlo, en su propio tiempo y bajo sus propias circunstancias, y triunfó sobre él incluso en ese momento y en ese lugar,
pues el hijo varón fue arrebatado a Dios y a su trono. Y mientras el Imperio Romano permaneció como instrumento de Satanás, y él lo usó para perseguir a la Iglesia, hasta que al final la medida de la iniquidad del gran imperio se llenó, y como el martillo de toda la tierra ante ella, el decreto salió: es tiempo de trillarla. Entonces, ese imperio del dragón, el espejo de la mente de Satanás, en el gobierno civil y religioso, fue aplastado y molido bajo el talón de las tribus bárbaras de la antigua Germania. El profeta Daniel ha declarado de este reino que debe dividirse en 10 partes. 7 de estos, según la Escritura, permanecerían hasta el fin de los tiempos, cuando el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Por lo tanto, cualquier intento por parte de cualquiera de las grandes potencias actualmente para establecer una monarquía mundial está destinado a ser en vano, ya que la división de la tierra en una serie de reinos debe permanecer hasta que Cristo venga y establezca el reino eterno de Dios. De la guerra actual, la Primera Guerra Mundial, nunca podrá salir un poder mundial eclipsante. Contra el mandato infinito de dividir la tierra en un número de reinos que nunca se unirían, se han alzado, cada uno en su tiempo, con fuerza titánica y esfuerzo hercúleo, los clanes de Clodoveo, las legiones de Carlomagno, la flor de caballería bajo Carlos V, los dragones de Luis XIV y los batallones de Napoleón. El mundo se tambaleó bajo las feroces cargas de estos guerreros codiciosos del Imperio Mundial. Pero la palabra del Señor se mantuvo firme y Europa ha permanecido dividida.